a compartir cómo crear un chat utilizando tan solo tecnologías de JavaScript, es decir, JavaScript en el frontend utilizando también HTML y CSS, JavaScript en el backend utilizando Node.js y JavaScript en la base de datos utilizando MongoDB. Vamos a integrar todas estas tecnologías y vamos a crear una aplicación que es muy básica, pero también que nos va a ayudar a escribir una aplicación real. Así que espero que te diviertas con esta aplicación y vamos a ver primero de qué se trata. Por ejemplo, tengo una especie de registro de nombre de usuario. Aquí cualquier persona que quiere entrar al chat primero tiene que agregar un nombre de usuario. Por ejemplo, voy a agregar Faz. Entonces aquí tenemos un usuario listado en la parte derecha y observa que también tenemos una sección principal del chat. Como ves, ya hay unos mensajes escritos. Esto es así porque todos estos mensajes han estado guardados dentro de una base de datos. Entonces cuando cualquier persona se conecta puede ver los mensajes que otras personas se han conectado, debido a que este es como una especie de chat grupal. Entonces vamos a ingresar también otros usuarios. Vamos a ingresar un usuario Joe y un usuario Ryan. Muy bien, entonces ahora son 3 usuarios conectados. Ahora sí, simplemente pueden empezar a comunicarse. Y de esta manera tan sencilla pueden empezar a hacer uso de este chat. Muy aparte de esto, también pueden enviar mensajes privados. Si es un chat grupal, hay muchos asuntos de cómo hacerlo, pero en este caso voy a enseñarte a usarlo de una manera que es bastante conocida, que son a través de los comandos. Por ejemplo, podríamos decir que como este es el chat de Faz, quiere mandarle un mensaje privado a Joe y aquí podríamos decirle este es un mensaje secreto. Y todo esto, si lo enviamos, observa que no aparece aquí en mi chat, pero si vamos al chat de Joe, aquí debajo dice este es un mensaje secreto y el otro usuario en realidad no ha recibido nada. Entonces de esta manera tan sencilla es como vamos a estar enviando mensajes privados y a su vez también vamos a crear toda esta funcionalidad de tener usuarios, vamos a tener también la manera de guardarlos en MongoDB y aunque esto parece muy sencillo nos va a llevar algo de código, así que lo he dividido en 3 partes. La primera parte, que es este vídeo, vamos a estar construyendo el chat sumamente básico, vamos a crear el servidor, vamos a crear la interfaz y luego vamos a conectar ambas partes utilizando WebSockets. La segunda parte vamos a agregar los nombres de usuarios, esto que ves aquí. Y la tercera parte, para finalizar ya esa serie de vídeos, vamos a hacer que podamos enviar mensajes privados y también para guardarlos en la base de datos. Recuerda que este chat, aunque es muy básico, ya necesitas tener conocimientos, aunque sea muy prácticos, de Node.js, MongoDB y principalmente de JavaScript. Así que si ya has encontrado muchos vídeos de lo básico de Node.js, WebSockets y MongoDB y quieres crear una aplicación algo más práctica, pues espero que este vídeo te ayude. Esta serie de vídeos es en realidad una renovación de lo que yo ya había creado hace un año. Hace un año yo publiqué también una serie de vídeos un poco más cortos de cómo ir creando un chat, pero no tenía tan buen audio y tampoco el vídeo era lo mejor, así que he decidido renovarlo aunque sea con un poco mejor de calidad y ha quedado lo siguiente, así que espero que te sirva y con esto dicho, pues vamos a empezar. Antes de empezar a escribir el proyecto, yo ya he subido todo el código que vamos a utilizar el día de hoy en mi GitHub. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo, pero si entras a este sitio web vas a poder ver todo el código que vamos a utilizar el día de hoy. Modificarlo, descargarlo, alterarlo o hacer prácticamente lo que quieras con él. Para descargarlo tienes 2 opciones. Dentro del sitio web hay un botón verde, simplemente puedes descargarlo utilizando descargarlo como un zip o puedes clonarlo utilizando Git. Si no sabes qué es Git, simplemente descarga el proyecto como un zip y ya luego lo descomprimes y ves el código. Muy bien, aparte de esto también he escrito una especie de documentación o algo por el estilo en el cual vas a poder ver un screenshot del proyecto y también vas a poder ver la lista de tecnologías que vamos a utilizar, que son tecnologías de JavaScript en sí, Node.js, Express, Socket.io y MongoDB. Si no entiendes de qué van, vamos a ir aprendiendo de una manera bastante práctica de qué se tratan. Pero además de esto voy a utilizar también otras tecnologías, por llamarlas de alguna manera. Por ejemplo, para estilizar nuestra interfaz he utilizado Bootstrap 4, entonces vamos a agregarlo a través de una CDN, aquí te dejo el enlace. También he utilizado jQuery para la interfaz del frontend, para evitar utilizar JavaScript plano o algún framework, porque ya de por sí un framework vas a tener que estudiarlo y todo eso. Entonces jQuery es lo más sencillo que puedes utilizar. Aparte de jQuery también he utilizado, por ejemplo, un color de gradientes. Y como puede llegar a ser algo difícil escribirlo, pues he utilizado una página que también te lo dejo aquí en esta documentación. Pero todo esto lo vamos a ir haciendo en el proyecto, te lo voy a ir mostrando paso a paso. Así que vamos a empezar a escribir nuestro proyecto completamente desde cero. Muy bien, vamos a empezar ahora a escribir el código de nuestro proyecto. Vamos a empezar escribiendo una carpeta. Esta carpeta se va a llamar chat-javascript
Full Stack. Yo sé que el nombre es bastante largo y confuso, pero tú puedes colocarle cualquier otro nombre, no hay ningún problema. Vamos a arrastrar al editor de código. En mi caso, yo voy a utilizar Atom, pero tú puedes utilizar Visual Studio Code, Sublime Text, Emacs, el que gustes en realidad, cualquier editor de código. Yo utilizo Atom por la sencilla razón que yo aquí he instalado un terminal integrado. En realidad por otras razones más también lo utilizo, pero esta es una opción que me ayuda bastante a escribir el código de una manera rápida. Si tú en tu editor de código no tienes un terminal integrado como aquí yo lo tengo, utiliza la propia terminal o consola del sistema operativo como probablemente la has venido utilizando para crear aplicaciones y proyectos de Node.js. Muy bien, entonces por ahora vamos a utilizar la consola, que es exactamente la misma que tengo aquí. Entonces son dos herramientas, el editor y la consola. Vamos a crear un archivo nuevo llamado index.js. Este archivo será el encargado de tener todo el código de nuestro proyecto. Pero aparte de empezar a escribir el código y todo esto, voy a darte una idea de cómo creamos un chat. Por ejemplo, si nosotros hemos pensado anteriormente sin saber nada cómo es posible que se creen los chats, hemos tenido la idea de que el chat son dos usuarios conectados intercambiando mensajes, que vendría a ser la idea bastante básica. Pero lo cierto es que en la web no funciona así. La web tiene un modelo llamado cliente-servidor. Este modelo cliente-servidor lo que significa es que todos los datos siempre van a pasar por un servidor. Es decir, en lugar de que dos usuarios estén comunicándose entre sí, dos usuarios se comunican en un servidor y ese servidor se encarga de ser como una especie de retransmisor entre esos dos usuarios. Para ponerlo de una manera mucho más fácil, imagínate que tenemos nuestra aplicación ya terminada y tenemos 10 usuarios conectados a nuestra aplicación. Si un usuario quiere enviarle un mensaje a los otros 9, no puede enviarle directamente ese usuario ese mensaje a los otros 9, sino que el usuario le envía un mensaje al servidor lo recibe y le retransmite ese mensaje a los otros 9. Y el mismo proceso es lo mismo para el resto de usuarios. Entonces es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo. Vamos a crear un servidor que lo que se va a encargar es de retransmitir ese mensaje a los otros 9. Ahora, para crear ese servidor, primero tenemos que crear un servidor básico, un servidor de toda la vida, un servidor que entrega páginas HTML. ¿Por qué? Vamos a crear esto porque si creamos este servidor se va a encargar de enviar la aplicación. Una vez ya envíe la aplicación, el siguiente paso es retransmitir mensajes. Entonces vamos a empezar primero escribiendo nuestro servidor que envía la aplicación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que aquí vamos a crear nuestro servidor o nuestro código del servidor para tener nuestra aplicación lista. Pero primero debemos iniciar un proyecto de Node.js. Entonces vamos a decir en la consola npm init-yes. Lo que hace esto es crear un archivo llamado package.json. Este archivo se encarga de tener la configuración de mi proyecto, el nombre, la descripción, la versión y toda la información relacionada a mi proyecto. Muy bien, aparte de este archivo vamos a tener que instalar dependencias, es decir, código del cual mi proyecto depende, es por eso que se llaman dependencias. Entonces vamos a empezar a decir npm installed y aquí voy a instalar un framework de Node.js llamado Express. Este framework se encargará de ayudarme a escribir el código del servidor de una manera mucho más sencilla. Escribir en código de Node.js en puro JavaScript es una verdadera molestia. No porque el lenguaje lo sea, sino porque vas a tener que escribir código repetidamente y todo este código ya una enorme cantidad de veces se ha escrito. Entonces lo que hacemos es reutilizar código ya probado, ya testeado, como lo es un framework o una biblioteca. Es por eso que vamos a utilizar Express, que es un framework para escribir aplicaciones del servidor. Muy bien, entonces aquí he instalado Express. Aquí lo tengo ya disponible. Vamos a empezar a requerirlo. Vamos a ir a nuestro archivo index.js. Y aquí voy a decir, requiero Express. Así de sencillo, ya tengo Express. Vamos a empezar a guardarlo en una constante llamada Express del mismo nombre. Y una vez ya tengo toda la funcionalidad de Express en esta constante, vamos a empezar a ejecutar Express, ya que es una función la que hemos traído. Una vez ejecutamos esta función, nos va a devolver un objeto de JavaScript con opciones y métodos que podemos utilizar para crear un servidor. Entonces toda esa funcionalidad vamos a almacenarla en una constante llamada app. Pero como esta constante app tiene los métodos y funciones de Express, vamos a tratar de ejecutar un método llamado listen. Este método listen se encarga de ejecutar un servidor que se quede escuchando en algún puerto de nuestro computador. Recuerda que nuestro computador hace distintas cosas, recibe email, puede retransmitir contenido audiovisual, puede retransmitir chats, etc. Puede tener una enorme cantidad de funcionalidad y para eso se crean los puertos, para tener distintas funcionalidades en distintos puertos.
Muy bien, entonces vamos a utilizar un puerto de nuestro computador. En este caso voy a utilizar el puerto 3000. En los servidores es bastante común utilizar el puerto 8080, el puerto 80, etc. En mi caso voy a utilizar el puerto 3000. Aquí vamos a ejecutar una función apenas en nuestro computador, perdón, nuestro servidor empiece a iniciarse. Es decir, apenas el servidor esté listo para escuchar nuevos usuarios, vamos a mandar un mensaje por consola que diga console.log server on port 3000. Yo sé que lo estoy colocando en inglés, tú puedes cambiarlo a español si gustas, o puedes colocarlo en ruso o en portugués, da exactamente igual. Muy bien, vamos a ejecutar nuestro servidor, vamos a guardarlo y vamos a decir node index.js. Si damos un enter, observa que dice server on port 3000. Eso significa que mi servidor ya está listo para escuchar a nuevos usuarios. Para comprobarlo, vamos a ir al navegador y vamos a ir al localhost 2.3000, que es donde nuestro servidor está escuchando. Y observa que dice en nuestra pestaña del navegador error. Y en el cuerpo del navegador, es decir, en el documento, dice no se puede obtener a través del método get la ruta inicial de nuestro servidor. Es decir, no se puede obtener a través del método get la ruta inicial. Esto no es un error de que no funciona nuestra aplicación o algo por el estilo. De hecho, está funcionando. El problema o el asunto en realidad es que no hemos escrito ninguna ruta. No le hemos dicho a nuestro servidor qué es lo que va a contestar apenas un usuario entre a nuestra aplicación. Entonces, por ahora vamos a empezar a utilizar unos cuantos archivos y enviarlos al servidor, perdón, al navegador para que este lo pueda mostrar en pantalla. Es decir, vamos a crear nuestros HTML, nuestros CSS y nuestros JavaScript dentro del servidor y apenas un usuario entre a nuestro servidor, le vamos a enviar eso al navegador para que lo muestre en pantalla. Muy bien, entonces vamos a crear una carpeta dentro de nuestro proyecto llamada public. Esta carpeta llamada public, vamos a crearle dentro un archivo llamado index.html. Este archivo index.html vamos a decirle HTML y aquí adentro vamos a crearle un título, por ejemplo que diga chat JavaScript full stack. De hecho vamos a colocarlo junto. Y aquí adentro vamos a colocarle tan solo un texto que diga H1, que diga código va aquí. Vamos a guardarlo. Y muy bien, ahora como ya tenemos una interfaz, por así decirlo, vamos a tratar de enviarle esto a los navegadores cuando se conecten a nuestro servidor. Para hacer eso vamos a escribir aquí. Vamos a decir app utiliza y aquí vamos a decirle en dónde está nuestra carpeta public. Anteriormente, para hacer esto, bueno, de hecho, en las últimas versiones también se hace lo mismo. Puedes hacer algo como esto, express.static public. Esto lo único que va a hacer es que va a enviarle la carpeta public al navegador cada vez que un usuario entra. Vamos a colocarle un punto y coma y vamos a guardarlo. Vamos a abrir nuestra consola del servidor y vamos a cancelarlo para volver a ejecutarlo, para que ejecute el código nuevo. Muy bien. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a refrescar. Y observa que dice código va aquí. Ok, hasta este momento parece que estamos enviándole nuestro HTML. Pero también nuestra interfaz va a tener código CSS y código de JavaScript y todo eso. Entonces vamos a crear también aquí dentro de public una carpeta CSS para que almacene el código CSS y una carpeta de JavaScript. Pero podrías tener cualquier cosa, podrías tener carpetas de imágenes, de fuentes, etcétera, lo que tú gustes. Pues ya que toda la carpeta en realidad se está enviando al navegador. Muy bien, entonces en la carpeta de CSS vamos a crear un archivo principal llamado main.css. De hecho me he pasado con una S, vamos a quitarle una. Muy bien, main.css. Dentro de este archivo main.css vamos a poder escribir todo el código de nuestro código del HTML. Cómo vamos a afectar el CSS del HTML que hemos creado. Entonces aquí vamos a colocarle un background color, por ejemplo de color negro y el color del texto blanco. Tan solo para hacer una prueba. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y como ves no funciona. No funciona obviamente porque el HTML no está enlazado a CSS. Para enlazarlo vamos a escribir aquí debajo una etiqueta link de HTML. Y como href vamos a decirle, aquí dentro de la carpeta, vamos a ir al HTML, dentro de la carpeta CSS, hay un archivo llamado main.css. Dentro de la carpeta CSS hay un archivo llamado main.css. Vamos a guardarlo, vamos al navegador, vamos a refrescar y observa que aquí tenemos nuestra nueva interfaz con los estilos de CSS. De hecho el código, me he equivocado, es un numeral. Y aquí está. Muy bien, entonces observa que ya está leyendo mi código de HTML. Pero como te decía, yo he utilizado, es decir, cuando te presenté el código del proyecto, yo he utilizado unos gradientes de CSS. Para utilizarlos,
he utilizado una página llamada uigradients.com. Esta página se encarga de dar colores de fondo. Por ejemplo, si presionas aquí, puedes ver una enorme cantidad de colores de fondo que puedes utilizar y puedes usarlas para mejorar la interfaz de tu aplicación. Yo he utilizado este color de aquí, que se llama Laurentium. Tú puedes utilizar cualquier otro color que tú gustes. Vamos a copiar el código. Para copiar el código de CSS, tan solo vienes aquí y dice Get CSS. Le das un clic y te da el código de CSS. Le das clic a copiar y muy bien, ya está copiado. Vamos a nuestro código y en lugar de colocar este color negro, y vamos a quitarlo y vamos a pegar el color con degradados. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que ahora ya tengo un color de degradados dentro del fondo. De hecho, vamos a colocarle un color blanco por ahora para que se vean los colores de fuente. Y muy bien, aquí va. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra interfaz leyendo el código de CSS. Pero ¿qué hay del código de JavaScript? Bueno, para que lea el código de JavaScript vamos a hacer algo exactamente lo mismo. Vamos a ir a nuestra carpeta de JS y vamos a crear un archivo llamado main.js. Dentro de este archivo vamos a crear una alerta. Para probarlo simplemente vamos a decirle chat irá aquí. Vamos a guardarlo y vamos a refrescar nuestra aplicación. No aparece ninguna alerta. Bueno, porque tampoco lo estamos enlazando. Entonces debajo del H1 vamos a decir script src. Y dentro del src vamos a decirle, dentro de la carpeta JS hay un archivo llamado main.js que he creado. Dentro de la carpeta JS hay un archivo llamado main.js. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que dice chat va aquí. Muy bien, de hecho no quiero que esa alerta me esté molestando todo el tiempo. Vamos a escribir un console log que diga chat va aquí. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y vamos a ir a la consola para verlo desde consola. Vamos a ir a la consola y vamos a refrescar. Muy bien, dice chat va aquí. Muy bien, entonces ahora ya tenemos nuestro chat funcionando en la pantalla. Pero vamos a ir a nuestro servidor nuevamente y vamos a continuar escribiendo lo que hace funcionar el chat en sí. Es decir, vamos a dejar listo la funcionalidad de tiempo real. Esto es posible gracias a los WebSockets. Utilizamos WebSockets ya que cuando nosotros escribimos una aplicación web, las aplicaciones web tienen la propiedad de ser stateless. Ese término stateless quizás ya te va a servir luego cuando empieces a investigar un poco más en esto de las aplicaciones web. Pero ese concepto significa que cuando un usuario entra a nuestra aplicación, pide algo, el servidor responde y allí acaba la transacción. El servidor no hace una conexión con el usuario y estos se mantienen conectados. No, el servidor tan solo recibe algo y le devuelve algo. Ese es el único proceso del servidor. Pero en un chat sí es necesario que se mantengan conectados el servidor y el cliente, es decir, el servidor y el usuario. Es necesario que se mantengan conectados, ya que no sabemos cuándo podemos enviar un mensaje. Podemos enviar un mensaje en cualquier momento. Entonces, para hacer esto vamos a utilizar un protocolo llamado WebSockets. Yo he creado otro curso llamado cursos de Socket.io y te lo voy a dejar aquí en las tarjetas o en la descripción del vídeo. Pero lo que vamos a hacer aquí, vamos a instalar ese módulo directamente. Entonces vamos a ir a nuestra consola y vamos a decir npm install socket.io. Este módulo es un módulo de Node.js, obviamente, de JavaScript. Y vamos a poder requerirlo exactamente igual como lo hicimos con Express. Vamos a decir, requiero ese módulo llamado socket.io. Este módulo, una vez requerido, también lo voy a tener que utilizar. Y lo voy a almacenar en una constante en este caso, llamada socket.io. Puedes colocarle cualquier nombre, pero es bastante común colocarle siempre el mismo nombre del módulo. Muy bien, entonces ya tengo este módulo que me permite hacer conexión en tiempo real. Pero este módulo funciona encima de un servidor. Es decir, para que funcione la conexión en tiempo real, primero ya tiene que haber un servidor. Entonces, como ya lo tenemos escrito aquí dentro de esta constante llamada app, vamos a utilizar esta constante app para dársela a Socket.io. En realidad, esta constante app tan solo es una manera de crear un servidor utilizando Express. Pero voy a utilizar el módulo HTTP de Node.js para crear un servidor a través de su método createServer. Voy a mostrarte de qué se trata. Vamos a requerir aquí un módulo HTTP. Este es el módulo HTTP de Node.js. Quizás lo has visto en aplicaciones sencillas o en tus primeros programas de Node.js. Este módulo HTTP vamos a decirle aquí HTTP createServer. Y aquí adentro de createServer vamos a darle la aplicación. Entonces voy a decirle acepta app. Entonces en lugar de pasarle la configuración a createServer o tratar de escribirla yo, tan solo le voy a pasar todo lo que ya he escrito de app. De esta manera, aquí adentro. Una vez he creado este servidor, lo que me va a devolver
es un servidor que lo voy a almacenar en una constante. Entonces, en lugar de decir app.listen, voy a decir server.listen. Vamos a guardarlo. Vamos a la consola, vamos a decir node index.js. Y parece que tengo un problema. Me dice, no se puede encontrar el módulo HTTP. Claro, porque le he colocado con tilde. Vamos a quitarle HTTP. Ha sido un error mío del teclado. Vamos a guardarlo. Y vamos a volver a ejecutarlo. Node index. Muy bien, server on port 3000. Vamos al navegador. Refrescamos. Y observa que es prácticamente lo mismo. Es la misma aplicación que hemos creado hace unos segundos. ¿Pero por qué he hecho esto? Si es prácticamente lo mismo. Porque ahora tenemos un servidor que le podemos dar a Socket.io para que funcione. Entonces ahora yo puedo decir Socket.io, que es el módulo que he creado aquí. Entonces le voy a decir Socket.io, quiero que escuches en el servidor que he creado. Es decir, que gracias al servidor que he creado ahora ya puedo tener conexión en tiempo real. Entonces lo que me va a devolver es una conexión de WebSockets, que voy a llamar IO. Gracias a este IO, ahora yo voy a poder enviar y recibir mensajes desde el cliente y del servidor. Entonces voy a empezar aquí a hacer unas cuantas comentarios para ir definiendo qué es lo que hace este código. Aquí está escuchando el server, empezando el servidor. Aquí voy a decirle que estoy enviando archivos estáticos. Static files nada más le voy a enviar, le voy a llamar. Static files es los nombres de los archivos que no cambian. Por ejemplo, nuestra interfaz una vez enviada al navegador no va a cambiar. Aparte de esto, vamos a dejarlo y aquí todo listo. Pero con esto es más que suficiente para utilizar nuestra conexión de WebSockets. Ahora, para empezar a hacer esto vamos a decir io.onConnection. Es como decirle, ahora quédate escuchando cuando hay una nueva conexión de sockets. Y cuando se conecte un nuevo cliente o un nuevo socket, como él le conoce, vamos a mostrar un mensaje por la consola del servidor que diga un nuevo usuario conectado. Y esto sería más que suficiente para tener un código de un nuevo usuario conectado. Vamos a guardarlo y vamos a tratar de conectar nuestro cliente con el servidor. Entonces vamos a ir al index.html y vamos a hacer algo bastante parecido. Vamos a decir aquí, así como hemos requerido este main.js, vamos a tener de hecho que reiniciar nuestro servidor. La razón es que hemos cambiado el código del servidor aquí y ahora tenemos conexión de WebSockets. Entonces vamos a cancelarlo. Vamos a decir node index.js de nuevo. Y si refrescamos todo funciona tal cual. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué he utilizado un servidor para dárselo a IO? La razón también es que ahora yo en mi propio servidor, si voy a localhost 3000 /socket io/socket, vamos a escribir bien, socket io.js y doy un enter, observa que ahora tengo todo un código de JavaScript disponible en mi servidor. Este código de JavaScript es código que me permite utilizar la conexión de WebSockets del lado del cliente, es decir, para que el navegador o los clientes se conecten a mi servidor. Entonces todo este código de aquí lo voy a utilizar. Como es código de JavaScript, voy a ir a mi interfaz de HTML y voy a decir, antes de empezar a ejecutar mi código main, voy a requerir ese código de Socket.io /socket.io.js. Muy bien, vamos a guardarlo. Y como ahora ya tengo disponible el código de Socket.io, vamos a utilizarlo dentro de main.js. Entonces vamos a ir a main.js y en lugar de decir chatbacky vamos a decir io y vamos a ejecutarlo. Así de sencillo. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar nuestro navegador. Y observa que en la consola no pasa nada. Pero si vamos a nuestra consola del servidor, dice nuevo usuario conectado. Eso significa que ahora el cliente está conectado al servidor. Entonces ya puedo enviar y recibir mensajes en tiempo real. Pero antes de continuar con todo eso, voy a ir ordenando un poco nuestro proyecto, ya que quiero que el proyecto al final al menos tenga una estructura lo más profesional o el mejor alcance que pueda obtener con este proyecto. Entonces, hasta este momento observa que nuestro proyecto de chat JavaScript Full Stack tiene unos cuantos archivos, por ejemplo la carpeta Node Modules, package log.json y junto al código, el código origen de nuestro proyecto. Pero en realidad, cuando nuestro proyecto crezca y tengas base de datos, empiezas a agregar interfaces, empiezas a agregar más cosas, se va a confundir todo tu código con esas carpetas. Vas a crear más archivos y todo se va a confundir. Entonces es mejor, o en mi caso yo utilizo este enfoque, que yo coloco todo el código en una carpeta src. De esta manera, aquí dentro de esta carpeta src yo coloco el código de JavaScript, también coloco la carpeta public, es decir, coloco todo el código relacionado tan solo a la aplicación.
Y ya por afuera observa que está el código de Node Modules, está los package JSON, que no tiene nada que ver con el código del servidor en sí, tan solo son archivos relacionados al proyecto. Muy bien, entonces de esta manera ahora todo el código está dentro de SRC. Vamos a cancelar y ahora ya no voy a tener que decir node index, sino voy a tener que decir node, entre la carpeta de SRC y ejecute el archivo index.js. Y observo que dice server on port 3000. Vamos a refrescar el navegador y observo que ahora tengo un problema. El problema es que cuando nosotros hemos escrito aquí este código que dice express.static public, le estamos diciendo que tome una carpeta llamada public en el origen. Pero no existe ninguna carpeta ahora, ya que ahora está dentro de SRC. Entonces lo que tengo que hacer es ubicar esta carpeta public dentro de SRC y dársela a express.static, en lugar de darle tan solo el nombre. Por suerte Node.js ya tiene un módulo que se encarga de unir directorios, llamado el módulo path. Entonces vamos a requerir módulo path. Entonces el módulo path se encarga de unir directorios. Pero además de requerir este módulo, Node.js también tiene un módulo, perdón, no un módulo, una constante. Una constante llamada dirname, de hecho, su guión dirname. Vamos a guardarla y tratar de verla por pantalla. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro servidor para ver ese console log. Y observa que ese console log de aquí es lo que estamos viendo aquí en nuestra consola, que dice home, fast, escritorio, chat JavaScript full stack, carpeta src. Es decir, me está dando el origen de dónde está este archivo. Y dentro de este archivo, luego yo le puedo concatenar la carpeta public. Entonces vamos a guardarlo, vamos a volver a ejecutar nuestro servidor. Y observa que ahora ya tengo la ruta completa de dónde está la carpeta public. Es decir, desde mi carpeta del sistema operativo, dentro de mi usuario, el escritorio, dentro de la carpeta chat JavaScript full stack. Y si estás en Windows, que probablemente lo estés, probablemente te da una dirección como c:users, el nombre de tu usuario, luego entras al escritorio, luego la carpeta, etc. Entonces, esas son las direcciones de los sistemas operativos. Entonces, yo le voy a dar esta dirección a esta carpeta static. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar este código de aquí. De hecho, en lugar de enviarlo concatenado, nosotros estamos concatenándolo aquí en una carpeta, lo estamos concatenando con este slash. Pero en Windows utiliza la contrabarra. Entonces, para estar evitando si estamos en Windows o en Linux, vamos a utilizar un método de path llamado join. Entonces vamos a decir path.join. Y este se encarga de aceptar dos parámetros. Es decir, acepta los parámetros de los directorios que vamos a unir. Yo quiero unir dirname, una coma, y también quiero unir la carpeta llamada public. Entonces observo que no le estoy dando ningún slash, tan solo le estoy diciendo el nombre de las carpetas. Y esto ya se encarga de unirlo dependiendo si estamos en Windows, le devuelve las contrabarras, si estamos en Linux, le devuelve las barras normales, etc. Entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a refrescar el servidor. Vamos a ver cuál es el problema. Ok, el problema que he encontrado es bastante simple. Es que aquí no le estoy dando ningún directorio, entonces esto me está dando un error. Voy a quitar los comentarios, voy a volver a poner los comentarios y voy a tratar de ver lo que estoy uniendo aquí dentro de este path join. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo, node src index, y esto es lo que obtenemos. Observa que es exactamente lo mismo, pero en Windows esto probablemente me dé la dirección de donde está mi proyecto, pero con las contrabarras. Entonces de esta manera nos olvidamos si estamos en Windows o en Linux y nuestra aplicación es mucho más multiplataforma, por así decirlo. Muy bien, entonces esta dirección es la que le vamos a dar a express.static. Entonces vamos a quitarlo de los comentarios y vamos a colocarle adentro. Muy bien, así de sencillo, ahora ya nuestro código puede volver a funcionar. Vamos a volver a ejecutarlo. Node src index server por 3000. Refrescamos y observa que de nuevo tenemos nuestra interfaz. Muy bien. Ahora, en realidad, nosotros tenemos una conexión de WebSockets. Pero aquí adentro es donde nosotros vamos a escuchar cuando un usuario envíe un mensaje o el servidor esté enviando eventos. Es decir, el código luego se va a aumentar en este archivo. Y yo no quiero eso, porque obviamente nuestro proyecto debería estar lo más escalable posible para que pueda crecer de una manera bastante sencilla. Entonces, vamos a separar todo este código de WebSockets en un archivo por separado, por aparte. Ya sé que he repetido lo mismo, pero igual, vamos a escribir un archivo dentro de src llamado sockets. Este archivo llamado sockets será el encargado de aceptar la conexión de WebSockets, y aquí adentro sí vamos a poder recibir las conexiones, vamos a poder reenviar eventos, vamos a poder recibirlos, hacer prácticamente lo que queramos con los WebSockets. Entonces vamos a cortar todo este código de aquí y vamos a pegarlo.
Pero si te das cuenta, aquí adentro yo no tengo la conexión de WebSockets. Esta conexión de WebSockets está en esta parte. La tengo aquí. Entonces lo que voy a hacer es englobar todo este código dentro de una función que voy a exportar. Entonces voy a colocarlo todo dentro de una función. De esta manera, esta función tendrá un parámetro, que es la conexión de I/O, la conexión que necesito. Entonces, esta función es la que voy a importar y le voy a dar el parámetro I/O. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestro archivo index. Y aquí donde iba la conexión de WebSockets voy a decir requiero este archivo que está en el mismo directorio llamado sockets. Y voy a importar, voy a ejecutar esa función, ya que esto en realidad está importando una función. Entonces voy a ejecutar esa función y adentro le voy a pasar como parámetro I/O, que es la conexión de WebSockets. Entonces voy a guardar. Vamos a ir a nuestro servidor, vamos a cancelar y reiniciar. Y dice server on port 3000, nuevo usuario conectado. ¿Por qué dice nuevo usuario conectado? Bueno, porque tenemos una interfaz y cada vez que nuestro servidor se desconecta, el cliente sabe que se ha desconectado el servidor, pero intenta volver a conectarse. Es por eso que cuando volvemos a encender el servidor, de nuevo vemos el mensaje nuevo usuario conectado. Muy bien, entonces todo este código ya está un poco más ordenado. Pero de hecho vamos a ir agregando algo más. Nosotros estamos haciendo un proceso muy repetitivo que es el de reiniciar el servidor. Esto lo podemos evitar utilizando un módulo de Node.js llamado Nodemon. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a ir a la consola, vamos a cancelar el servidor, npm install Nodemon. Y en realidad voy a instalarlo como una dependencia de desarrollo. Entonces voy a decir guión D mayúscula. Al instalarlo como dependencia de desarrollo, yo le estoy diciendo a mi proyecto que esta dependencia en realidad no la necesito para que mi proyecto funcione. Tan solo la voy a utilizar para que me haga mucho más fácil a mí el trabajo de escribir este proyecto. Entonces mientras se instala, para ejecutarlo vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a ir a package.json y vamos a eliminar esta línea llamada test de aquí. De hecho podría colocarla debajo, pero vamos a eliminarla. Y voy a ejecutar un par de clave valor que es un JSON. Y aquí vamos a decir Nodemon. Y voy a ejecutar a través de Nodemon la carpeta src su archivo index.js. Pero para evitar escribirme todo este código voy a colocarle como una especie de alias llamada dev. Es decir, cuando quiera ejecutar todo este comando, en lugar de decir nodemon src index.js, voy a ejecutar simplemente npm run dev. O también podría ejecutar start, pero dev es bastante común. Entonces aquí se está instalando Nodemon. Y cuando nosotros, en este momento parece que estuviéramos instalando una dependencia que no funciona o algo por el estilo. Pero nos va a ayudar bastante cuando nosotros empecemos a escribir mucho más código y queremos tener un entorno mucho mejor configurado. Entonces voy a esperar que todo esto termine y ya luego continuamos. Muy bien, entonces ahora ya ha terminado de instalarse este módulo, vamos a empezar a ejecutarlo. Como te decía, vamos a ejecutar el comando npm run y luego este nombre llamado dev. Podría haberle colocado cualquier otro nombre, por ejemplo development, pero aquí también debería colocarle development. Entonces vamos a colocarle simplemente dev porque es mucho más corto. Entonces vamos a decir dev y eso sería todo. Entonces vamos a ejecutarlo, npm run dev. Y observa que ahora Nodemon es el que se encarga de ejecutarlo. Pero ahora la diferencia es que cada vez que yo cambie código dentro de mi servidor, por ejemplo, no quiero que sea el servidor 3000, por ejemplo, quiero que sea el servidor 4000. Guardo y ejecuto observa que el servidor se vuelve a ejecutar y me muestra todo el código de nuevo. Cada vez que yo hago un cambio, el servidor me muestra el código de nuevo. Se vuelve a reiniciar y ejecutar el código. Es decir, en lugar de yo estar reiniciando y ejecutándolo, el Nodemon o este módulo llamado Nodemon se encarga de hacerlo por mí. Muy bien, entonces ahora vamos a tratar de configurar justamente lo que hemos modificado, este puerto. Por ahora parece que no fuera algo importante, pero cuando desplegamos nuestra aplicación o queramos llevar nuestra aplicación a la vida real, vamos a tener que dejarla lista. Entonces, por lo general hay bastantes servicios de la web, de la nube en realidad, como por ejemplo Heroku, Amazon, DigitalOcean, que algunos tienen servicios que ya te dan un puerto definido para que subas tu aplicación. Entonces, como estos servicios ya te dan el puerto, tú no puedes colocarle el puerto como lo estoy haciendo aquí. Tenemos que configurarlo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a escribir aquí de hecho, arriba de los WebSockets lo voy a hacer. Voy a hacerlo arriba de los WebSockets y voy a decir aquí, settings. Y voy a configurar app. Entonces voy a decirle app, voy a configurarte el puerto, ya que el puerto es el que vamos a utilizar cuando desplegamos nuestra aplicación. Utiliza el puerto del sistema operativo en su variable de entorno. Es decir, si el servidor ya me está dando un puerto, tómalo. Caso contrario, si no me da nada, pues voy a ejecutar el puerto 3000.
Y esto es lo que vamos a utilizar. Entonces aquí voy a decirle app.get port, ya que aquí estoy diciendo voy a establecer un puerto, y aquí voy a decir voy a obtener ese puerto. Entonces aquí voy a obtener o bien el puerto del sistema operativo o simplemente el puerto 3000. Y aquí, para que me muestre exactamente lo que estoy obteniendo, voy a concatenarlo. Voy a decir app.get port. Vamos a guardarlo. Como esto se reinicia, server por 3000. Vamos a nuestra aplicación, localhost 3000. Y muy bien. Yo sé que parece que no estuviéramos avanzando, pero en realidad sí lo estamos haciendo. Ya hemos escrito bastante código. Ahora ya todo nuestro código del servidor está listo. Vamos a ir a sockets.js y aquí es donde está el asunto para escribir nuestro chat. Entonces, antes de empezar a escribir nuestro chat, vamos a crear nuestra interfaz. Lo que vamos a ver, el chat en sí, lo que nos permite enviar y recibir mensajes. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta public y en el index.html, para no escribir yo mismo todos los estilos, voy a utilizar un framework de CSS. El framework que vamos a utilizar es Bootstrap. Para traerlo vamos a tener que ir a la página getbootstrap.com y vamos a ir a su sección Get Started. Aquí vamos a ir a su sección donde podemos importar los estilos de Bootstrap, y en este caso voy a utilizar tan solo los estilos. Podría importar los jQuery y los JavaScript de Bootstrap, pero no los voy a utilizar en este vídeo. Ya luego quizás tú, cuando quieras empezar a mejorar la aplicación, quizás pues puedes utilizarlos. Pero por ahora tan solo voy a utilizar lo que necesito. Entonces voy a copiar estos CSS y aquí voy a escribir, bueno, de hecho antes de los estilos generales, mis propios estilos, voy a utilizar Bootstrap. Entonces aquí voy a decir Bootstrap. Y debajo voy a pegar el código de Bootstrap. Aquí también voy a agregar un comentario que diga Custom CSS, mi CSS customizado, mi propio CSS. Muy bien, vamos a guardarlo y esto es el código que ya tengo disponible. De hecho, si vamos a nuestra aplicación, de hecho esto lo puedo cerrar. Vamos a nuestra aplicación y refresco. Observa que el código ha cambiado, ya que esto es ahora fuente de Bootstrap. Es decir, el framework CSS me permite tener estilos predefinidos. Vamos a empezar a escribir nuestra aplicación. En lugar de escribir tan solo un H1, vamos a escribir una navegación. Entonces voy a decir nav. Y esta etiqueta nav tiene unas cuantas clases que ya me da Bootstrap. Por ejemplo, navbar, vamos a decirle light, para decirle que voy a utilizar un color ligero de la navegación. Y luego el color que le voy a colocar es un color amarillo, como JavaScript. VG warning. Y aquí adentro voy a colocarle el título de mi aplicación a través de una etiqueta A. Y esta etiqueta A, por ejemplo, tendrá la clase. Vamos a colocarle la clase que sea de navbar. Y luego navbar, bueno, de hecho es navbar brand. Y aparte de navbar brand, voy a decirle que este título va a estar centrado. Entonces voy a decirle mx auto para que el título esté aquí en centro de nuestra aplicación. Y como href, pues simplemente le voy a colocar la aplicación inicial. Es decir, cada vez que le dé un clic en el título me va a enviar a la aplicación inicial, a localhost 3000. Muy bien, y como nombre de aplicación vamos a colocarle JavaScript Full Stack Chat. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y observa que aquí tenemos una navegación. Así de sencillo, gracias a Bootstrap. Muy bien, entonces vamos a tratar de escribir aquí nuestra interfaz del chat. Por ejemplo, yo quiero que todo el contenido esté dentro de un contenedor. Entonces voy a escribir dentro de un container, que es una clase de Bootstrap. Entonces aquí dentro de este container voy a crear una tarjeta o una especie de cuadrado blanco que almacene todo el chat. Vamos a tratar de crear primero las columnas. Entonces voy a decir un div o simplemente un punto y voy a decirle que va a tener una columna de, por ejemplo, de 5 o 6, de 6 columnas será el ancho de mi chat. Y luego voy a también agregarle un margen top de 4. Vamos a ver de qué se trata. Va a tener una columna de 6 o va a ocupar 6 columnas y va a tener un margen hacia arriba. Y aquí adentro es donde recién voy a colocar la tarjeta del chat. Y por esto, pues aquí por ahora vamos a colocarle, por ejemplo, un card header, que es para colocar el título de la tarjeta. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocarle tan solo un H4 que diga chateemos, let's chat. Y aquí debajo vamos a colocar otra sección llamada Card Body, que es para colocar el cuerpo del chat. Es decir, aquí vamos a colocar el formulario, bueno, no el formulario, vamos a colocar los mensajes que estamos recibiendo. Entonces, dentro del Card Body vamos a mostrar el contenido del chat en sí. Entonces, no voy a agregar nada dentro. Bueno, de hecho, sí es Card Body, pero no voy a agregar nada dentro de este div. Tan solo aquí luego esto lo vamos a agregar con JavaScript, ya que vamos a recibir los mensajes a través de la conexión de WebSockets, y cuando recibamos esos mensajes vamos a través de JavaScript a modificar este div y agregarle contenido adentro.
Entonces para seleccionarlo luego desde JavaScript vamos a agregarle un ID y vamos a decirle que tienen como nombre chat. Muy bien, entonces aparte de esto vamos a agregar otra sección de nuestra tarjeta que se llama Card Footer. Y esta sección sí contendrá una especie de formulario, ya que será la encargada de poder tener una especie de input text o caja de texto y también un botón que se encargue de enviar los mensajes. Entonces, en lugar de ser tan solo un div, vamos a cambiarlo por un form. Vamos a quitarle todo esto. Porque que ya me da por defecto el propio editor. Tan solo vamos a quedarnos con etiqueta form y esta etiqueta form tendrá como clase card footer. Y aquí vamos a empezar a agregarle, por ejemplo, un input de tipo texto. El nombre no es necesario, el valor tampoco, pero lo que sí es necesario es poderle colocarle un ID. Entonces vamos a colocarle un ID llamado message. Y como clase vamos a colocarle form control, que es una clase de Bootstrap para estilizar los input text o los inputs HTML en general. Muy bien, entonces vamos a guardarlo y vamos a ver cómo está quedando. Vamos a refrescar. Y observa que esta es la tarjeta que te decía, pero tiene el color blanco, es por eso que no vemos el título. De hecho aquí también debería estar en color blanco. Vamos a hacer algo similar, vamos a ir a CSS, a main CSS y vamos a quitarle esa propiedad que habíamos escrito, color FF. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y ahora sí lo vemos. Muy bien, entonces vamos a tratar de terminar con nuestra interfaz para ya enfocarnos en la conexión de JavaScript. Vamos a ir al index.html y aparte de este input vamos a agregar una especie de botón. Entonces vamos a escribir otro input, pero que sea del tipo submit. Es decir, que cuando ejecute este botón se va a enviar al evento del formulario para que envíe información al servidor. Y tendrá como color un color que combine con la navegación, es decir, un color amarillo. Y como vamos a refrescar, observa que ahora tiene el propio botón, el color amarillo, ya prácticamente está listo. Muy bien, entonces con esto ya sería suficiente, pero quisiera que el botón esté al lado del input. Entonces para hacer eso, vamos a quitar este input y vamos a colocarlo dentro de un div y adentro el input, pero este div tendrá la clase input group addon. Y si en realidad quiero que esto funcione, pues esto, bueno, no addon, sino append. Y si quiero que esto funcione, tengo que colocar en el form bueno, no en el form, sino todo este input de aquí. Todo este input que hemos escrito lo vamos a colocar dentro de un div con la clase input group. Así de sencillo. Entonces vamos a colocarlo dentro. Y muy bien, entonces ahora vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y observa que ahora el botón está al lado del input. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra interfaz lista. Ya prácticamente no necesitamos nada más. Pero este formulario luego será el encargado de poder ejecutarse y me va a permitir poder enviar los datos. Entonces voy a colocarle un ID para luego seleccionarlo. Entonces este ID voy a colocarle, por ejemplo, message form. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y nada nuevo. Entonces ya tengo el ID del input que va a recibir el mensaje, el formulario que se va a encargado de enviar los mensajes, el chat que será el encargado de listar los mensajes y eso sería todo. Entonces ahora para enfocarnos en el código para obtener estos mensajes podría utilizar JavaScript plano. Pero en lugar de eso, voy a utilizar una biblioteca llamada jQuery. También podríamos utilizar una biblioteca como React o un framework como Vue.js. Angular creo que sería demasiado para este proyecto tan pequeño. Pero de todas formas podríamos utilizarlo. Ahora, para evitar escribir con esos frameworks, porque ya de por sí tendría que enseñarte varias cosas, voy a utilizar jQuery, que es bastante sencillo de empezar a utilizarlo. Entonces tienes que venir a code.jquery.com y vamos a ir aquí donde dice Minified. Y vamos a copiarlo. De hecho podría ser cualquiera de esas versiones, pero voy a copiar esta porque es la versión minificada, la que pesa menos. Vamos a copiarla, vamos a ir a nuestro código y vamos a pegarlo aquí antes de socket. Porque primero quiero obtener el jQuery, ya luego quiero obtener los sockets y ya finalmente ejecuto mi código. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ir ahora a JS main.js. Si observas, aquí tan solo tengo la conexión de los WebSockets. Pero yo quiero tener también, almacenar este código de la conexión en una nueva variable para poder enviar mensajes o algo. Entonces a ese código lo voy a llamar socket. Voy a guardarlo. Y si, bueno, puedo cerrar esto ya. También puedo cerrar el Bootstrap. Voy a quedarme con mi aplicación simplemente. Observa que no hay ninguna diferencia. Bueno, lo que voy a hacer es comprobar si tengo jQuery. Entonces voy a ejecutar el símbolo de dólar, que es típico de jQuery.
y adentro voy a ejecutar una función. Y aquí voy a ejecutar una alerta para ver si jQuery está funcionando. Entonces voy a decir works. Y ya debajo empieza la conexión. Entonces vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que tenemos la alerta works. Eso significa que jQuery ya está instalado, ya que hemos utilizado el selector de jQuery, es decir, este símbolo de dólar. Muy bien, entonces como ya está funcionando, ahora sí vamos a escribir nuestro código. Este socket se encarga de tener la conexión, que mantiene la conexión bidireccional o la conexión en tiempo real con mi servidor. Entonces, a través de este socket yo voy a poder enviar y recibir mensajes. Voy a hacer algo sumamente sencillo. Primero, voy a obtener estas partes de mi interfaz. Primero voy a obtener el chat, primero voy a obtener el mensaje y el formulario. Para hacer eso, voy a escribir un comentario aquí y voy a decir, obteniendo los elementos del DOM. Obteniendo los elementos del DOM desde la interfaz. Muy bien, y a estas partes del DOM que me refiero es por ejemplo al message form. Entonces a través del dólar voy a decirle que seleccione el ID message form, ya que este message, bueno, es message-form. Entonces vamos a decir message-form. Entonces a través de este selector de jQuery puedo obtener ahora este formulario. Y también podría almacenarlo en una nueva variable. Entonces podría almacenarlo en una variable, por ejemplo, lo voy a llamar message-form también. Pero esta es en camel case y es una constante. Muy bien, y así como he seleccionado esto, también voy a seleccionar las otras partes, por ejemplo, el mensaje y el chat. Entonces voy a copiar, simplemente voy a ir a mi interfaz, voy a copiarlo 2 veces y voy a seleccionarlo. Uno, voy a seleccionar el mensaje y lo voy a almacenar en una variable llamada $messagebox. De hecho no tiene que ser dólar, yo lo coloco así simplemente para hacer referencia de que estoy guardando una interfaz del DOM o estoy guardando un elemento HTML, por así decirlo. Y aquí voy a hacer lo mismo, en lugar de colocar message form, voy a almacenar la otra parte que era el chat, donde vamos a listar a los usuarios. Entonces vamos a colocarle en chat. Muy bien, entonces ahora ya tengo estas partes de la interfaz del HTML almacenadas en variables. Entonces aquí yo podría utilizar sus métodos. Entonces ahora ya tenemos las interfaces de nuestro chat. Lo que voy a hacer ahora es empezar a capturar los eventos. Voy a escribir aquí un comentario que diga eventos. Y aquí debajo voy a capturar, por ejemplo, el evento del formulario, que se llama el message form. Recuerda que el formulario es esta parte de abajo donde tenemos el input text. Cuando nosotros escribamos algo y ejecutemos el botón de enviar, observa que se refresca la página. Esto es así, ya que cuando enviamos datos a través de un formulario, la página luego tiene que refrescarse para volver a mostrar las respuestas y cosas por el estilo. Pero nosotros no queremos que se refresque nuestra página. Entonces vamos a capturar ese evento. Vamos a decirle, cuando se ejecute el evento submit, el evento de enviar el formulario, vamos a capturarlo a través de una función. Esta función recibe como parámetro el evento. Pero vamos a utilizar la sintaxis de ECMAScript 6. Entonces vamos a decir, el evento que vamos a recibir lo vamos a ejecutar con una función. Esto es exactamente lo mismo que lo anterior. Muy bien, cuando recibamos este evento, vamos a utilizarlo para cancelar su comportamiento por defecto. Vamos a decir prevent default, para que prevenga el comportamiento por defecto de refrescar la página. Entonces vamos a guardarlo. Y luego de que prevenga, vamos a mandar un mensaje que diga enviando datos. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y observa, bueno, aquí parece que tengo un error. Me dice message form is not defined. Claro, tiene un dólar, es $message form en la variable. Vamos a guardarlo, vamos a refrescarlo. Y muy bien. Por ejemplo, voy a escribir, bueno, no es necesario que escriba algo, pero voy a enviarlo. Envío y observa que dice enviando datos. Y la página no se ha refrescado. De hecho, puedo ejecutarla cuantas veces quiera y la página no se va a refrescar. Muy bien, pero en lugar de tan solo decirle enviando datos, quiero capturar lo que tengo escrito aquí en el texto. Para primero capturar lo que tengo aquí y esto enviarle al servidor. Entonces voy a capturar eso a través del message box. Entonces, ya que el message box es esta sección del input text, entonces voy a decirle messagebox.val. De esta manera obtengo lo que hay dentro. Y voy a tratar de mostrar esto por console. Entonces vamos a decir console log y adentro le coloco el message.val. De hecho voy a quitarle la coma aquí. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y voy a decirle, por ejemplo, hello y envío. Y observa que aquí está el dato que estoy escribiendo en pantalla. Muy bien. Entonces este es el dato que voy a enviarle al servidor y el servidor se va a encargar de retransmitirlo a los otros usuarios. Entonces, antes de enviarlo, de hecho, vamos a tener que utilizar la conexión de sockets. Entonces, este es el encargado de enviar los datos. Para enviarlo, vamos a quitar este console log y vamos a decir socket.emit y vamos a enviarle con un nombre. Es decir, voy a enviar un nombre llamado sendMessage.
Así se va a llamar el evento. Entonces el servidor tiene que estar preparado para escuchar este evento. Dentro de unos segundos vamos a ver de qué se trata. Luego voy a colocarle la información que le voy a enviar. Entonces la información que le voy a enviar viene desde el messagebox.val. Es decir, voy a capturar el valor y enviarlo al servidor a través de un nombre llamado sendMessage. Entonces vamos a enviarlo, pero luego de enviarlo quiero que se limpie este input. Es decir, para que una vez envíe, el input quede limpio otra vez. Vamos a hacerlo a través de nuevo llamando al messagebox.val, pero como valor vamos a darle un string en blanco. Vamos a guardarlo y vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, escribo algo, envío y se limpia. Muy bien, pero no ha pasado nada al enviar. La razón es que mi servidor también tiene que escuchar. Entonces vamos al servidor, en la conexión de sockets, y aquí vamos a decirle, luego de que un usuario se ha conectado, vamos a escuchar ese evento a través de esta conexión de socket. Esta es la conexión de socket del servidor, esta es la conexión de socket del cliente. Entonces vamos a decirle socket on, y recuerda que tenemos que colocarle el nombre que tiene que estar preparado para escuchar, que es sendMessage. Tal cual, tiene que estar exactamente igual. Entonces le digo, cuando el cliente me envíe este mensaje sendMessage, yo tengo que estar preparado para recibir datos, ya que el cliente me está enviando un dato. Entonces, al recibir estos datos, aquí vamos a hacer, por ejemplo, tratar de recibirlo y ver qué podemos hacer con él. Por ejemplo, puedo mostrarlo por consola simplemente. Vamos a guardarlo. Y vamos a refrescar nuestro servidor. Bueno, no refrescarlo, sino ir al navegador. Y vamos a decir por ahora, hello, envío. Y parece que se ha enviado, se ha limpiado el texto. Pero si vamos a la consola del servidor, aquí está el mensaje, hello. Esto significa que el cliente ha enviado un mensaje al servidor. Podría seguir enviando, por ejemplo, puedo seguir enviando datos. Y observa que todo eso sigue siendo capturado por el servidor. Entonces, como aquí estoy recibiendo el dato, lo que tengo que hacer ahora es retransmitirlo a todos los usuarios que están conectados a mi aplicación. De esta manera es como funciona el chat. Entonces, para retransmitirlo, yo voy a utilizar ya no la conexión de sockets, ya que la conexión de sockets es una comunicación del servidor con un solo cliente. Voy a utilizar a IO, que es el que tiene todos los sockets conectados, a todos los usuarios conectados. Entonces voy a decirle io.sockets, para que emita todos los sockets, .emit. Es como decirle, retransmítelo a todos. Y igual que el cliente le envió un nombre y luego le envió datos, pues voy a tener que hacer lo mismo desde el lado del servidor. Entonces voy a enviarles de aquí new message, por ejemplo. Y como valor de este evento que sale desde el servidor al cliente, voy a enviarle como datos los datos que he recibido. Es decir, cuando un cliente me envía a través de sendMessage los datos, el servidor va a reenviar estos datos a través de un nuevo evento llamado newMessage. Entonces los clientes, en realidad todos los clientes que estén conectados, tienen que estar preparados para escuchar este evento. Entonces vamos a main.js y así como aquí estamos enviando un evento a través del formulario, ahora nos toca escuchar el evento que viene desde el servidor. Para hacer eso vamos a decir socket.onNewMessage, que es el evento que me está enviando el servidor. El evento del servidor. Entonces aquí vamos a decirle new message y vamos a recibir datos. Y cuando reciba esos datos, yo quiero mostrarlos en esta parte de aquí, en esa parte del cuerpo del chat. Entonces recuerda que esa parte del cuerpo del chat se llama message box. Bueno, no se llama message box, sino se llama chat, perdón. $chat. Y aquí voy a decirle append para agregarle adentro del cuerpo los datos. Entonces voy a agregarle los datos. Pero para que cada uno esté en una línea por separado, voy a agregarle también con una etiqueta BR de HTML. Para que cada dato esté en su propia línea y todo se vea de una manera bastante bien. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar nuestro chat. Y vamos a decir hello. Y parece que no hay nada nuevo, pero ya vemos en los mensajes. De hecho, podríamos seguir escribiendo y todos estos mensajes siguen apareciendo. Ahora, ¿cuál es la novedad? Parece que fuera una aplicación tal cual del cliente. En realidad no. Vamos a abrir otro console log o otra instancia de nuestra aplicación. Es decir, vamos a volver a abrir otra aplicación simulando que este es otro usuario. Entonces vamos a refrescar nuestro primer chat y aquí tenemos los dos usuarios. Por ejemplo, el primer usuario puede decir hello y observa que aparece el mensaje hello. Luego tenemos el mensaje que ha recibido el otro usuario y este usuario también puede replicar, puede decir ¿qué tal? Y observa que se siguen comunicando. Entonces todo lo que envíe un usuario va a ser retransmitido a los demás. De hecho, no importa cuántos usuarios se conecten. Por ejemplo, aquí tenemos otro usuario y este usuario puede decir ¿qué tal? Soy nuevo aquí. Y observa que en el chat 2 también lo recibimos y en el chat 1 también.
Entonces, así de sencillo ya hemos acabado con nuestro chat. Por ahora parece que no hemos hecho mucho, pero en realidad hemos aprendido y utilizado una enorme cantidad de tecnologías. Ahora tan solo nos queda empezar a mejorarlo, quizás luego agregarle una lista de usuarios, luego quizás empezar a recibir estos datos del chat, como lo hacemos aquí en el sockets, recibir los datos y almacenarlos en una base de datos, etc. Ya a partir de aquí todo depende de lo que queramos hacer.